Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este video tutorial. La idea es revisar hoy los compuestos orgánicos denominados los alcoholes con unos derivados conocidos como fenoles. Pero antes de iniciar vamos a pedir un pequeño consejo a nuestro youtuber de cabecera, a ver qué nos trae para hoy. Vamos con un temazo para animar este martes, coño, ya verás, ya verás. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Mejor volvamos a la química, dejémoslo de ese tamaño. Bueno, para iniciar, pues podemos presentar a los alcoholes como los compuestos orgánicos de mayor relevancia en nuestro entorno cotidiano. Tiene una gran importancia desde lo biológico también, y pues podemos evidentemente encontrarlos en muchas sustancias y muchos elementos que están a nuestro alrededor, como los licores, por ejemplo, el alcohol antiséptico, como solventes, por ejemplo, para los perfumes, como compuestos aditivos en los combustibles, y también ejercen algunas funciones bioquímicas, como por ejemplo en los azúcares, en el colesterol, en las hormonas y algunos otros esteroides que contienen este tipo de sustancias. Bien, pero entonces químicamente, ¿qué son los alcoholes? A ver, los alcoholes son compuestos orgánicos que se caracterizan por tener un grupo denominado oxidrilo. Por supuesto, es un grupo que contiene oxígeno enlazado con un átomo de hidrógeno, y este a su vez se encuentra también enlazado químicamente con una cadena hidrocarbonada, sin importar la extensión que tenga. ¿Listo? Entonces, los alcoholes son clasificables de dos formas. La primera forma es clasificarlos de acuerdo a la posición del grupo OH, y la segunda forma es clasificarlos de acuerdo al número de grupos OH. De acuerdo a la posición del grupo OH tendríamos alcoholes primarios, secundarios y terciarios, que serían de esta manera, es decir, donde yo encuentre ubicado el grupo funcional OH, me indicará si está unido a un carbono que denominamos primario, pues el alcohol sería un alcohol primario. Si ese carbono es un carbono secundario, como es este caso, un carbono que está unido a dos carbonos más, el alcohol a su vez también sería un alcohol secundario. Y si ese grupo OH está enlazado a un carbono terciario, es decir, un carbono que está enlazado a tres carbonos más, ese alcohol sería un alcohol terciario. Por otro lado, podemos clasificarlos de acuerdo al número de grupos OH en monoles, dioles, trioles o polioles, respectivamente, como monovalentes, divalentes, trivalentes o polivalentes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en una molécula, dependiendo de la cantidad de grupos OH que yo tenga pegado en la molécula, sin importar en dónde esté el OH, vamos a denominarlo un monol, o un diol, o un triol. Si tengo un solo grupo OH, vamos a decir que este es un monol. Si tengo dos grupos OH, como por ejemplo en esta estructura, tendríamos un diol. Si tengo tres OH, pues tendríamos un triol, y si hay más OH, pues ya podemos hablar de polioles. Bueno, no sé si se alcance aquí a notar, pero pues la idea es analizar un poquito sobre las propiedades físicas de los alcoholes. Tenemos aquí dos tablas. Esta tabla hace referencia a propiedades físicas de alcanos, y aquí tenemos, para hacer una correlación, unas propiedades físicas de alcoholes. Nos podemos dar cuenta que en compuestos que tienen medianamente el mismo peso molecular, los compuestos análogos, pues podemos encontrar que los puntos de fusión y los puntos de ebullición son ligeramente mayores. Es decir, mientras que en los alcanos de 1 a 4 carbonos los tenemos inmediatamente en estados gaseosos, en los alcoholes del mismo número de carbonos los vamos a tener en estados líquidos, eso debido a sus puntos de fusión y de ebullición. Pasa exactamente lo mismo con el tema de las densidades. Pasemos entonces a analizar algunos ejemplos para revisar la nomenclatura. Para eso utilizamos nuestro ya conocido programa de dibujo de estructuras, y vamos a hacer algunas estructuras sencillas con grupos hidroxíleos. Bueno,
acá. Eso es, acá. 2000 años más tarde. ¿Quién es ese hombre? 2000 años más tarde. Listo, ya perfecto, que apenas hice 4. Entonces, bueno, al grano. Para hacer la nomenclatura de diferentes compuestos con alcoholes, pues nos vamos a ceñir a las reglas de nomenclatura que ya se han trabajado con alcanos, alquenos y alquinos. Entonces, lo primero que hay que hacer es enumerar los carbonos de la molécula teniendo en cuenta el grupo funcional más cercano en extremo. Para este caso, este sería el carbono número 1, número 2, número 3, número 4 y este sería el carbono número 5. Entonces, simplemente vamos a utilizar el prefijo que ya conocemos para 5 carbonos. Como no hay enlaces dobles, pues asumimos evidentemente que es un alcano y simplemente que la terminación va a quedar en forma de alcohol con la palabra ol. Ahora, ese alcohol, pues, como es este caso, está en posición número 1, pues bien puede estar en posición 2 o en posición número 3. Entonces hay que indicarlo con un nomenclador posicional. Exactamente el nombre de esta estructura sería 1-pentanol. Para el siguiente caso, entonces tendríamos, aquí vamos a también hacer exactamente lo mismo. Vamos a enumerar los carbonos nuevamente. Entonces este será mi carbono número, aquí vamos a arrancar desde el principio. Así, eso es carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ya sabemos que nuestra estructura sería non, pero aquí hay que tener en cuenta que tenemos enlaces dobles en posición 4, de 4 a 5. Entonces tenemos que indicar la ubicación 4 non, en de alqueno, y vamos a separar la posición del OH con el indicador que corresponde 1 ol, 4 nonen, 1 ol. Nos toca separarlo de esta manera porque si no se nos puede entrar una confusión dentro de lo que sería el indicador posicional 4 correspondiente al enlace doble con el indicador posicional 1 correspondiente al OH. Entonces de esta manera yo estoy indicando que el 4 corresponde al doble enlace con en y que el 1 corresponde al carbono con el grupo funcional alcohol. Bien, este otro ejemplo que tenemos aquí, bueno, es más sencillo, aunque aquí tenemos dos alcoholes diferentes. Carbono 1, 2, 3, carbono 1, 2, 3, da exactamente lo mismo, numeremos por donde numeremos. Entonces vamos a comenzar acá a enumerar esta molécula. Arranquemos por acá en esta ocasión porque da exactamente lo mismo. Carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Tenemos una estructura de 6 carbonos cuyo prefijo es ex. Ahora tenemos en posición 3 y en posición 4 alcoholes, entonces vamos a indicar las posiciones 3,4 hexen. Ahora como no hay enlaces dobles, pues podemos poner hexano, ¿cierto? Y para indicar exactamente que tenemos dos grupos OH, les vamos a poner el prefijo di, de dioles, dos alcoholes, ¿de acuerdo? Y en este último ejemplo vamos a volver a hacer numeraciones. Arranquemos acá y acá. Listo, entonces aquí tenemos otra cosa diferente porque aquí tenemos un ácido carboxílico. Entonces este será nuestro carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4 y carbono número 5. Ahora sí pasa algo en este caso porque cuando tenemos una función adicional, ¿cierto?, al alcohol, hay que saber distinguir ambas funciones. Hay una jerarquía dentro de los grupos funcionales y generalmente la mayoría de los grupos funcionales tienen
una nomenclatura secundaria cuando se encuentran ubicados en una posición secundaria dentro de una molécula que ya contiene otro grupo funcional. Me explico con el nombre acá. Entonces, esta estructura la vamos a nombrar como un ácido carboxílico, porque el ácido carboxílico aquí es un grupo funcional que tiene prioridad sobre el grupo alcohol. Entonces vamos a anteponer la palabra ácido, vamos a mirar el número de carbonos que son 5, entonces pentano, ácido pentano, pero en posición 3 tenemos un OH. Ojo, no se confunda el OH del ácido carboxílico con el OH propio del alcohol. Pues así nombramos un ácido pentanoico normalmente, si no tuviéramos un OH, pero entonces nos toca indicar que en posición 3, entonces lo vamos a meter acá, ácido 3 hidroxi, es en este caso el nombre que le damos nosotros a la formación del alcohol. Vamos a poner esto aquí en rojito para que se nos note bien chévere, y lo mismo aquí, este alcohol. Y este lo vamos a dejar en color azul toda esta parte. Bien, ahora, bueno, para los fenoles es muy sencillo. ¿Qué es un fenol? Pues un fenol es el grupo funcional OH unido a la estructura del benceno. Como tenemos representado de estas dos formas, con los dobles enlaces intercalados o con la estructura circular en el centro que está indicando la resonancia, es decir, que esos enlaces se encuentran deslocalizados. Pues para reconocer un fenol simplemente vamos a tener en cuenta la estructura hexagonal del benceno unida o enlazada químicamente al grupo funcional OH. Para la nomenclatura de este tipo de compuestos, pues simplemente vamos a tener en cuenta en la posición R del benceno, vamos a tener como el carbono número 1 nuestro grupo funcional OH. Si tenemos algún radical o alguna ramificación en esta posición, en posición 2, lo vamos a nomenclar con el término orto, si está en 3 el término meta, y si está en 4 el término para. Veamos algunos ejemplos. Para el primero, pues simplemente lo denominamos el fenol común o el hidroxibenceno, es la forma más sencilla de reconocerlo. Para este segundo ejemplo, entonces es un diol, tenemos dos alcoholes, uno está en posición 1, otro está en posición 2, entonces simplemente podemos nomenclarlo como 1,2 di de dos alcoholes, hidroxi, la posición o la nomenclatura mejor secundaria para los alcoholes, y la terminación, por supuesto, benceno del compuesto principal. O simplemente podemos llamarlo orto dihidroxibenceno, orto, posición 1,2. En este caso tendríamos posición 1,3, entonces tendríamos exactamente lo mismo. Aquí sería meta dihidroxibenceno, aquí sería orto dihidroxibenceno en este caso, y por supuesto para este otro que está en posición 1, 2, 3 y 4 sería para dihidroxibenceno o 1,4 dihidroxibenceno. Bueno, entonces esperemos haber aclarado algunas dudas, algunas inquietudes. Cualquier cosa pues pueden hacer los comentarios, no olviden, se suscriben, le dan like, le dan me gusta, le dan todo lo que sea necesario, y cualquier cosa pues me pueden comentar por ahí. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces en un próximo video. Muchas gracias por atender.